Sabemos también, como está constatando el presidente Petro en Colombia o la presidenta Xiomara Castro de Honduras, que hoy como ayer no faltan golpistas dispuestos a todo para recuperar privilegios, explotando al pueblo pobre, siempre en nombre de la libertad. La izquierda no consigue desprenderse de su ideología históricamente matriz, que es el marxismo, y sigue apoyando abierta o solapadamente a todos los regímenes políticos de este signo, no solamente al bolivariano chavista de Venezuela, sino también al cubano, al nicaragüense, etc. En octubre de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores, ministro de escasa talla, se entiende sentido diplomático, incompetente y errático, pidió a la Unión Europea que levantase las sanciones, las medidas restrictivas impuestas a la República de Venezuela, en particular al régimen chavista, por un reglamento de 2017 de la Unión Europea, del Consejo. Todavía en abril de 2024, el señor Álvarez insiste en esta petición a la Unión Europea, y la Unión Europea, en un gesto también ambiguo y calculado, sobre el que luego diremos algo, calculado, aunque es difícil entender la finalidad de ese cálculo, la Unión Europea, unos días más tarde, en mayo de este mismo año, es decir, como digo, unos días más tarde después de la petición del ministro español de Asuntos Exteriores, exactamente el 13 de mayo, decide prorrogar las medidas, pero no por el plazo habitual de prórroga, que es de un año, sino prorrogarlas solamente algo más de 6 meses y medio, exactamente hasta el día 10 de enero de 2025. En un gesto de favor hacia el gobierno venezolano, la Unión Europea, la Comisión y el Consejo, de favor hacia ese régimen, toda vez que se había alcanzado el llamado Acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno venezolano, por virtud del que se pactó que se reconocería a la oposición el derecho a elegir libremente su o sus candidatos a la presidencia de la República en las elecciones por celebrar en julio. Como quiera que esto no fue así, como hemos sabido, se produjo después de esas elecciones, inmediatamente después, un escrutinio en falso, y la situación en este momento es que la Comisión Europea lo que sostiene es que no va a reconocer al señor Maduro como presidente electo, declarado así por la Corte Nacional Electoral de Venezuela, pero tampoco al señor González Urrutia, a pesar de haber publicado un número de actas oficiales del escrutinio que sería suficiente en cuanto al número de votos resultante para ser proclamado presidente sin ninguna duda. Esta es la posición ambigua, tibia de la Unión Europea en esta materia, que inmediatamente el señor ministro de Asuntos Exteriores, de nuevo, insisto, en su escasa estatura, sentido diplomático, reitero, vuelve a hacer suya y decir que el gobierno español está en esa misma posición. Es decir, que no se va a reconocer a nadie hasta que no se proceda a una suerte de recuento, auditoría, practicada por un tercero independiente. Esta es la situación hasta las últimas noticias. El señor Maduro ha manifestado su satisfacción con el abandono de la República de Venezuela por el señor González Urrutia y el asilo político que el gobierno español le va a conceder. Y, a continuación, el periódico El País ha dicho, al comentar esta medida en el subtítulo de la noticia, que constituye un mazazo para la oposición venezolana. Es decir, satisfacción de Maduro y mazazo en boca del diario gubernamental no pueden sino significar, adicionadas, que esta solución a quien beneficia es a Maduro y a quien perjudica es a la oposición venezolana, cuyo líder es María Corina Machado, a quien Vox ha defendido desde el inicio de su actividad política contra el chavismo. Una vergüenza y un enjuague que, por tonto que se sea, nadie puede creerse. Un enjuague del gobierno. Pues que España reconozca al candidato que a ustedes les gusta, es decir, al candidato de la oposición de la extrema derecha. Por resumirlo de una manera muy sencilla, de Podemos no vamos a apoyar esta proposición y no vamos... Miren, evidentemente lo que está ocurriendo en Venezuela es una auténtica desgracia, sobre todo porque
todo demócrata, toda persona que crea en la libertad y en los derechos humanos, hoy debe dar un paso al frente y debe comprometerse con ese grito que recorrió las calles y plazas de Venezuela: democracia y libertad para Venezuela. Todos los países democráticos, el primero España por su influencia por la Unión Europea y también con el país hermano de Venezuela, debiera reconocer al ganador de las elecciones, al presidente electo Edmundo González. Pero es que además, señoría, y hoy hay que lamentar que no haya ningún miembro del Gobierno en este salón de plenos, ni siquiera el ministro de Exteriores, para recordarle y que sepan y que digan, porque parece que les cuesta mucho recordarlo y decirlo, que el Gobierno de Maduro es una dictadura y Maduro es un dictador. Y habría que saber qué va a hacer el Gobierno de España. ¿Va a llevar ante la Corte Penal al dictador? ¿Va a llevarlo ante el Tribunal Internacional de Justicia? ¿Va a solicitar mayores sanciones en la Unión Europea personales a Maduro y a sus acólitos? Miren, cuando nosotros hemos insistido por los viajes de Rodríguez Zapatero a Venezuela, el ministro Álvarez, para no contestar, nos decía que eran de carácter personal. Eso sí, nunca nos dijo quién pagaba, si era el Gobierno quien pagaba los viajes. Nunca lo quiso reconocer y ahora dicen que aprecian y valoran su labor. ¡Qué vergüenza! Mire, nosotros desde Unión del Pueblo Navarro apoyamos incondicionalmente al pueblo hermano de Venezuela. Su causa es la nuestra. ¡Viva Venezuela libre! Pero dar cabida en este país a toda la oposición ultra golpista venezolana, como ustedes están haciendo, gente que apoya a Trump, gente que ha ido a actos de Vox. Luego se quejarán. Después de la operación diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España, por la que ha tenido que salir de su país entre chantajes y coacciones. Maduro pretende imponer una mentira mediante la fuerza, pero todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos, porque así lo acreditan las actas que recogieron los ciudadanos en un ejemplo conmovedor de militancia democrática. Esas actas son un símbolo de la batalla por la restauración de la verdad en la vida pública. Despreciar lo que dicen, que Edmundo ganó, es un atentado contra la realidad. Es alentar la posverdad que está corcomiendo las democracias contemporáneas. La dictadura agita el fantasma de una guerra civil y dice que la salida de Edmundo asegura la paz del sí. No, en Venezuela no hay dos bandas armadas. La agresión es unilateral. Los informes de la ONU describen un robo electoral a mano armada, torturas, detenciones arbitrarias, niños secuestrados, vejados, maltratados. Pero el gobierno arrastra los pies y el señor Borrell dijo que hasta enero hay tiempo. Los secuestrados no tienen tiempo, los perseguidos no tienen tiempo, los niños no tienen tiempo. Edmundo González no tenía tiempo, fue víctima de una cacería totalitaria y hoy engrosa la lista de exiliados. Preguntó, ¿es Maduro de izquierdas? Hay una izquierda tuerta que solo ve dictaduras derechas o que piensa Maduro es un dictador, pero al menos es nuestro dictador. El señor Zapatero mantiene desde hace años una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y su corte criminal. Zapatero es todo menos un mediador. Siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura. Invoca el bien para perpetuar el mal, que es la máxima inmoralidad. Lo dijo bien el representante de Uruguay ante la OEA. Ha dicho, ¿qué creen ustedes que están haciendo 8 millones de venezolanos diseminados por todo el continente? ¿Turismo? ¿Y qué pasaría si la dictadura se perpetuara? Una catástrofe humanitaria y regional. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.